Pero tengo que hacer un paréntesis porque a lo mejor hay gente que puede malentender esto, ¿verdad? La fe que siempre va en aumento. He conocido muchas historias de terror, porque no son historias de fe, sino son historias de terror. Y voy a hablar de pastores, pero ningún pastor de Guatemala, entonces, su santa y piadosa y limpia mente, no quiere que empiece a... ¿Y de quién está hablando el pastor? Nadie de aquí, usted no lo conoce. Pero que se supone que eran historias de fe, pero la realidad es que no lo fueron. Y una de las cosas que a menudo pasa, yo no sé por qué, es que a veces los pastores se enamoran más de un edificio que de la gente que están sirviendo. Y es la clásica frase, bueno, si tienes mucha fe, ten un gran edificio, ¿verdad? Dios es un Dios grande. Dios no te quiere dar cosas pequeñas. Entonces Dios me está llevando a comprar este monstruo de edificio. Y tengo varias historias, desgraciadamente, pero no son historias de fe, no son historias sino son historias de terror. Por ejemplo, conozco a alguna gente de esta congregación, no conozco al pastor personalmente, pero sé quién es. Hace unos 12 años atrás, compraron un edificio. Y en Estados Unidos se requiere, no sé si en Guatemala no se requiera, pero en Estados Unidos se requiere que los edificios tengan un permiso para poder ocuparlos para iglesias. No porque yo compre un edificio significa voy a hacer una iglesia, hay planes. Uno tiene que ir al town, tiene que ir al municipio, como se hace aquí, y checar que se puede utilizar para una iglesia. Pero ellos lo compraron en fe y se metieron en fe al edificio. Y por supuesto lo sacaron al mes y medio siguiente y no podían, tuvieron que clausurar el edificio. Y durante 12 años lo seguían pagando, pero no podían utilizarlo, porque se tardaron 10 años en los permisos, más otros año y medio, 2 años de remodelación. Hace unos meses lo acaban de inaugurar, pero ¿qué creen? No es suficiente. ¿A quién se le ocurre comprar un edificio que no tiene salones? Que no tiene salones para niños, que no tiene salones para jóvenes, no tiene salones. Es más, no tiene estacionamiento suficiente. Amén. Pero llevan 12 años o 13 años pagándolo. Eso no es fe. Amén. Amén. Hay gente que cree que puede actuar en fe de esa manera. Pero mucha gente tiene ideas y conceptos equivocados de lo que es la fe. Y vuelvo a repetir, tenemos que preguntar la voluntad del Señor. A principio de este año, hace unos meses, un amigo pastor me habló y me dijo, él sabía que necesitábamos más espacio. Me dijo, hay un pastor que te puede rentar sus instalaciones. Y fui. Esta es otra historia que no es de fe, sino también es de terror. Este pastor más o menos llegó hace unos 13, 14 años a la iglesia, a pastorear la iglesia. Y cuando llegó a esa iglesia, la iglesia ya tenía su propio edificio. No era un edificio muy grande, pero era un edificio bastante bien, tal vez para unas 200, 250 personas. Estaba totalmente pagado. Y no solamente estaba el edificio, sino tenían un gran terreno. Pero este pastor, cuando llegó, dijo, el Señor me ha indicado que hay que venderlo todo y hay que hacer un edificio para 700, 800 personas. Y eso fue lo que hicieron. Lo vendieron por más de $3 millones, para que usted se dé una idea. Estaba ya totalmente pagado, ¿sí? La congregación de hace 40 años lo compró, estaba totalmente... y esta persona se fue a otro lugar, encontró el terreno, construyó. Los 3 millones no le fueron suficientes, sino que todavía tiene una deuda de creo que de 350 o 400 mil dólares. Y cuando él empezó con todo este proceso, había 20 personas en la iglesia. 13 o 14 años después hay 30 personas.
en la iglesia. No pueden mantener la iglesia, es más, no tienen el dinero suficiente para pagar la calefacción de la iglesia. Entonces cuando lo fui a ver me empezó a contar toda esta historia y yo dije, esto no es fe. No, es que el Señor me dijo claramente, porque Él dice que siempre ha pensado que teniendo un edificio grande va a traer a mucha gente. Pues no lo veo, ¿verdad? Y me empezó a contar la historia y me empieza a decir, de las 4 familias que mantienen la iglesia, 3 no tenemos trabajo. Dice, mi esposa y yo estamos endeudados como $20,000 más la deuda de la iglesia más, pero no tenemos ni para la calefacción de la iglesia. ¿Eso es Dios? Pero hay hombres, y estoy seguro que también hay mujeres, que no entienden, ¿sí?, el concepto. Amén. Y mucha gente cuando dice que aumente nuestra fe, eso quiere decir es más grande en lo físico. Y no es necesariamente. Amén. Desgraciadamente hay enseñanzas por todo el mundo de que es más y más y más. Y están más concentrados en los números que en lo que Dios quiere hacer con las personas. Sí, y yo creo en la multiplicación, yo creo que Dios puede hacernos crecer, puede hacernos multiplicar. Amén. Pero también creo que en cada una de las cosas tenemos que preguntarle a Dios su voluntad. Y mucha gente no tiene, ¿sí?, en su cabeza y en su corazón qué es realmente la fe. Si Dios te llama, también he leído historias, no sé, alguna vez han leído el libro del intercesor. Se llama así, Intercesor, es la vida de Rhys Howells. Rhys Howells fue un hombre que fue usado por Dios para interceder. Inglés, de Gales, Inglaterra, experimentó el avivamiento de 1904 en Wales, en el Reino Unido. Y fue un hombre que Dios lo usaba grandemente en medio de la intercesión. Mucha gente, Pastor Bailey hablaba de él, mucha gente reconoce que Inglaterra no cayó en manos de los nazis, porque ustedes saben que cuando Alemania se levanta en 1939, en 90 días, 100 días, conquista casi toda Europa. Y durante 2 años trataron de conquistar el Reino Unido, y durante 2 años bombardeaban todos los días e intentaron por una ola y por otra. Y mucha gente cree que fue el resultado de que los nazis nunca pudieron invadir el Reino Unido por 2 hombres, Winston Churchill, que era el primer ministro de Inglaterra en ese tiempo, que salía todos los días a la radio a animar a su pueblo. Hay un discurso muy famoso que habla de never, 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 never give up, nunca, nunca, nunca te rindas. Pero mucha gente también cree que el segundo hombre que afectó que los nazis no invadieran el Reino Unido fue Rhys Howells y su equipo de intercesores. Porque durante esos 2 años, de día y de noche, intercedían por Inglaterra e intercedían que los nazis no invadieran y nunca lo invadieron. Amén. Y era un hombre grandemente usado por Dios, un hombre que dependía totalmente del Señor. Y cuando el Señor le indicó en los años 20, y no recuerdo exactamente la fecha, que comprara un edificio para hacer un instituto bíblico, amén, dijo que tenía 2 pennies, como 3 centavos de dólar, y que le hiciera una oferta a esta persona, el dueño de esta propiedad, para que él pudiera comprar, y no tenía absolutamente nada de dinero. ¿Sí? Dice que este hombre durante 11 meses oraba, porque el Señor se lo dijo, quiero que vayas y compres, y lo vas a comprar en efectivo. Durante 6 horas, eran 6 horas o 7 horas, algo así. 6 horas, 7 horas, todos los días, durante 11 meses, hincado de rodillas, pidiéndole al Señor que trajera el dinero. Nunca lo anunció, nunca se los dijo a sus conocidos, y cuando llegó el día de hacer la compra, dio exactamente el dinero que necesitaba para abrir el instituto bíblico. Eso es fe. El Señor se lo dijo y el Señor fue el que proveyó. Y vuelvo a repetir, nunca lo anunció, siempre le decía el Señor a él, no anuncies, tú vas a depender de mí. ¿Sí? Algo parecido pasó con Pastor Bailey cuando compraron el edificio. El Señor le dijo a Pastor Bailey, la fe que yo he puesto en ti va a producir el dinero.
Una vez le preguntó, pero Señor, vale $400,000 más $100,000 y vienen sus libros esta historia, $400,000 de la propiedad más $100,000 de reparaciones, maestro, más aquello, y dice que todo fue provisto y no se le dijo nada a nadie. Amén. Eso es fe, porque el Señor que te dice lo que debes de hacer es el Señor que va a proveer lo que Él ha mandado que tú debas hacer. Amén. Por el contrario, el día de hoy vemos continuamente, y eso lo vuelvo a repetir, quiero hacer énfasis, porque yo veo pastores desesperados, pero ellos mismos se han metido en estas complicaciones, ¿verdad? Que cada vez que están en el púlpito tienen que estar pidiendo dinero. Yo sé, no sucede en Guatemala, en Long Island sí sucede. Y pedir dinero, y pedir dinero, y pedir dinero, y pedir dinero, y pedir dinero. Porque no fue Dios quien se los dijo, sino fue sus propios planes, sus propios, ¿sí? Y si Dios te manda, Dios va a sostener, pero si Dios no te manda, o el pueblo mandó, pues es el que te va a sostener. Por eso, vuelvo a repetir, la fe es 100% divina. Amén. La fe es 100% divina. Hay una estación de radio que desde que yo llegué a Long Island hace 17 años siguen quemando la hipoteca. ¿Qué quiere decir eso? Que un día, ¿sí?, van a pagar toda la hipoteca y que la van a quemar. Bueno, eso no ha sucedido, ¿sí? Y gastan, pienso yo en mi humilde opinión, gastan gran parte del tiempo en la radio pidiendo dinero, ¿sí? ¿Quieres hablar a la estación de radio para que oren por ti? Oran por ti, pero por una cantidad de dinero. Yo sé, Guatemala no sucede eso, yo lo sé. En Long Island y en muchas partes de Estados Unidos, eso no es fe. Amén. Entonces la fe que aumenta no es que aumenten las deudas, no es que aumenten los edificios. Ahora, ¿Dios te puede dar un gran edificio? Por supuesto que sí, pero tiene que ser Dios, porque el Señor es el autor y el consumador de la fe. Amén. Amén. Cuando dice Romanos capítulo 1 verso 17 que el evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. Ahora quiero pasar a algo más bíblico que todo esto. Amén. Pero vuelvo a repetir, tengamos cuidado. Hay gente que te dice, no, es que tú tienes que caminar en fe. Bueno, antes de caminar en fe, tienes que saber si es la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí? Porque desgraciadamente muchas iglesias, muchos ministerios, muchos pastores, mucha gente ha cometido gravísimos errores. Gravísimos errores. En el caso nuestro, nosotros enseñamos lo que es el diezmo, la ofrenda, ponemos una caja en la parte de atrás y siempre hemos dependido de Dios. Amén. Y le voy a decir por qué, porque no dependemos del hombre, dependemos de Dios. Y si Dios quiere darnos algo para su reino, no para yo presumir que tengo un gran edificio, porque desgraciadamente también sucede eso. Amén. Dios que ha mandado eso, Dios lo va a proveer. Amén. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él el centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los discípulos le pidieron mayor fe. En el caso del centurión, el Señor dice, no he hallado tanta fe, inclusive en Israel. Ya viene una promesa para nosotros, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amén.
¿Qué había en el corazón del centurión? Señor, no soy digno, pero di la palabra. Sanidad a larga distancia, ¿verdad? Di la palabra y mi criado sanará. Amén. El Señor le había dicho en el verso 7, yo iré y le sanaré. No, Señor, yo creo que desde aquí tú lo puedes sanar. Amén. Si vemos, y lo decía el día de ayer, el Señor se maravillaba o de la incredulidad o se maravillaba, como en este caso, de cuánta fe tenía este hombre. Amén. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versos 31 y 32. Dice otra parábola, le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramos. El punto que el Señor Jesús quiere tratar y establecer a través de esta parábola es que al igual que una pequeña semilla, esa fe debe crecer para tener algún significado. Cuando la fe crece y aumenta en nuestra vida, se convierte en uno de los más grandes poderes del universo. Amén. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 13, un poquito más atrás, está la parábola del sembrador. Y realmente esta parábola nos habla que la semilla, que es la palabra del Señor, pero también es la fe, es sembrada en el corazón de los hombres. Amén. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y después en el verso 18 el Señor explica la parábola. Oíd pues vosotros las palabras del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Los que reciben la semilla, y aquí podemos incluir la semilla de la fe, a la orilla del camino, son como los que no entienden. Tienen conceptos falsos y desequilibrados, como algunos ejemplos que les di al principio, acerca de la verdadera fe de Dios. Y esto les hace perder aquello que tienen. Amén. Para que pueda aumentar la fe, ¿sí? Eso va a depender de la condición de nuestro corazón. Amén. Si no vemos que la fe crezca en nuestras vidas, es porque muchas veces nuestro corazón, ¿sí?, no está adecuadamente preparado para recibir esa semilla y para que crezca esa semilla. ¿Me explico? Amén. A veces queremos entender ciertas cosas antes de recibir la fe. Y dice la Biblia que por la fe entendemos. Amén. Muchas veces, a veces nos estorba. ¿Alguna vez le ha estorbado su cabeza? ¿Lo que piensa usted? ¿Verdad que a veces nos estorba nuestra cabeza y pensamos de más? O pensamos desequilibradamente o no adecuadamente. ¿Alguna vez usted ha malinterpretado las palabras de otra persona? Un montón de veces, ¿verdad? ¿Sí? Muchas veces pasa lo mismo con el Señor. Pero no solamente es problema de nuestra mente, es problema también de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser una tierra fértil para que el Señor no solamente pueda sembrar, sino que esa semilla pueda echar raíces, pueda crecer y pueda dar fruto. Verso 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Amén. Siempre he dicho que hay cristianos de corta duración.
Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Hay gente que se emociona cuando recibe al Señor, pero hay una condición en su corazón que no permite que la semilla, amén, pueda echar raíces. Amén. Esos pedregales son áreas de rebelión y de dureza. Acuérdense que cuando el Señor llamaba a alguien rebelde es porque no obedecía al Señor. Había desobediencia en su corazón. Y la rebelión y la dureza van de la mano. Y el Señor desea tratar, amén, con esa rebelión y con esa dureza. También el orgullo endurece nuestro corazón. Amén. Por eso cuando la persecución y la tribulación viene a probar la fe, porque la fe va a ser probada. Amén. Dice que José, el Señor dice en su palabra que José fue probado porque la palabra lo probó. Amén. Imagínense, el Señor le da a José 2 sueños en los cuales él puede ver lo que Dios va a hacer en su vida, pero inmediatamente después sus hermanos lo venden y se convierten en un esclavo. Después de ciertos años estando en la casa de Potifar, ¿sí? La mujer lo acusa de algo que no hizo y lo meten a la cárcel. Y pareciera ser que va más abajo y más abajo y más abajo, pero lo que Dios estaba haciendo era probando la fe. Amén. Probando lo que el Señor le había dicho a José. Amén. Y acuérdense que para que nosotros podamos pasar esa prueba, la semilla, y en el caso de la semilla de la fe, tiene que tener raíz. Amén. Porque dice el verso 21, no tiene raíz, sino que es de corta duración. Y solamente a través de las pruebas, amén, es como nosotros podemos desarrollar ese sistema de raíces en nuestra vida. Verso 22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta semilla echa raíces, esta semilla crece, esta semilla desarrolla ramas, pero nunca desarrolla el fruto. Amén. Este terreno lleno de espinas son los afanes, riquezas y placeres de esta vida, los cuales ahogan el crecimiento de la fe en nuestra vida. Amén. Porque no pueden crecer 2 cosas al mismo tiempo en el mismo terreno. O crece una o crece la otra. Amén. Y dice la palabra del Señor que mientras hay estos afanes, hay estos engaños, ¿sí?, van a ahogar la palabra. La fe nunca aumenta ni llega a la madurez en aquellos que se entregan a los placeres. Aquellos que aman los placeres terrenales serán espiritualmente pobres y deficientes en la fe y en el carácter del Señor. Proverbios 21. Dice, Proverbios 21, 17, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Amén. También aquellos que no triunfan sobre las preocupaciones y afanes nunca aumentarán la fe. La fe no prospera o florece cuando estamos atribulados. Amén. La paz, y vuelvo a repetir, la paz y la fe van de la mano, así como la fe y la obediencia van de la mano, y la fe y la justicia van de la mano, la paz y la fe van de la mano. Realmente los grandes hombres de fe son hombres de paz. El caso de Abraham, le dijo a Lot, escoge. ¿Sí? Se habían peleado los pastores de Lot con los pastores de Abraham, y es Abraham el que interviene y le dice, yo no quiero que haya peleas, haya contiendas. ¿Sí? Si tú, Lot, te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, ¿sí? Si tú te vas a la derecha, tú te vas a la izquierda. Y ustedes conocen el resto de la historia. Amén. Mucha gente cuando cree que está caminando en fe, realmente no está caminando porque tiene ansiedad, ¿sí?, y tiene preocupación en su corazón. Amén. ¿Sí? Un hombre o una mujer de fe no pueden estar atribulados, ¿sí?, porque la fe y la paz van de la mano. Amén. Es que yo creí, alguna vez le ha pasado, yo creí en fe, Señor, pero solamente hay tribulación.
solamente preocupación. A lo mejor lo que estás queriendo hacer no provino de la fe, sino provino de ti mismo. Amén. Ahora tenemos que aprender a dejar todas las cosas en las manos del Señor. Amén. No es ponernos nerviosos que va a actuar el Señor, no es ponernos así o asá. Amén. Y los grandes hombres, yo he visto los grandes hombres, la gente que yo he conocido personalmente, grandes hombres o mujeres de fe, son personas de paz. Son personas que confían en el Señor. No son perfectas, pero son personas que caminan en paz, ¿sí? Y que oyen al Señor y que actúan en el Señor. Amén. Y eso es algo muy importante. Amén. Un verdadero hombre o mujer de fe están fuertemente arraigados y establecidos en la paz. Amén. Si nosotros volvemos en Mateo capítulo 13, dice el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. La condición de nuestro corazón determinará si la fe de Dios encontrará un lugar para alojarse en nuestra vida. La fe es divina, es un don de Dios y solamente podemos recibirla si Dios nos la da. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 36, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad del viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Amén. No se estaba haciendo el dormido, estaba realmente dormido. Amén. Aún en medio de una tempestad el Señor estaba en paz. Dice la palabra del Señor que solamente se levantó y dijo: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amén. No sé si mi interpretación sea correcta. Y vuelvo a repetir, no es que el Señor Jesús se haya hecho el dormido, no, estaba realmente dormido. Porque estoy seguro que estaba realmente cansado. Amén. Pero también estoy seguro que, siendo Él el príncipe de paz, estaba reposando tranquilamente. Y vuelvo a repetir, no sé si mi interpretación sea la correcta. Pero cuando les decía a los discípulos eso, yo pienso que Él estaba esperando que los discípulos hicieran lo que Él hizo: calla, enmudece, que tuvieran la fe. Amén. Por eso les dice: ¿por qué tenéis tan poca fe? Amén. Vuelvo a repetir lo que decía ayer. El Señor quiere que participemos de lo que Él está haciendo. Por eso nos da de su fe. Si Él no quisiera participación nuestra, Él lo puede hacer solo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Él puede hacer todo solito, pero Él no desea eso. Él desea que nosotros participemos, amén, que seamos parte de lo que Él está haciendo, porque a través de eso el Señor nos va a enseñar muchas cosas. Y un buen Padre, y el Señor que está en los cielos es un buen Padre, desea enseñarnos muchas cosas, amén. Por eso el Señor nos quiere decir en esta hora: ¿dónde está nuestra fe? O ¿cómo no tenéis fe? Amén. Nuestra condición, la condición de nuestro corazón va a determinar ¿sí? si la fe produce o la fe se reduce. Amén. Dios nos dará su fe si nuestros corazones son blandos y receptivos. Amén. Y realmente es una de las lecciones más importantes. La condición de nuestro corazón determina si recibimos la fe de Dios. Amén. La incredulidad también impide el crecimiento de la fe. La incredulidad y la dureza de corazón son una sola, ya van una con otra. Amén. El día de ayer veíamos lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 4, que a causa de la incredulidad no pudieron entrar en el reposo, pero tampoco pudieron entrar a lo que el Señor tenía para cada uno de ellos. Amén. ¿A quiénes juró? Dice Hebreos capítulo 3, verso 18.
que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que poner atención en nuestras vidas es la incredulidad. Amén. Yo a veces como pastor en ciertos lugares y en ciertos servicios aún dentro de nuestra iglesia a veces siento esa oposición de la gente. Hay gente que quiere recibir más del Señor, pero hay gente como si tuviera un muro. Y muchas veces esos muros son los muros de la incredulidad. ¿Sí? A lo mejor están oyendo, están recibiendo, pero no están creyendo en su corazón. Amén. Y una de las cosas que necesitamos entender es que si nosotros queremos que esa fe aumente, tenemos que dejar que el Señor trate con nuestro corazón y con nuestra incredulidad. Amén. Hay áreas en nuestra vida en las cuales seguimos siendo duros y seguimos siendo incrédulos, ¿no es así? A veces a lo mejor aún hemos expresado con nuestras palabras, eso es imposible. ¿Sí? A lo mejor no estamos diciendo es imposible para Dios, pero estamos diciendo es imposible, pero creemos en un Dios que todo lo puede, amén. Y hay cosas en nuestro corazón, ¿sí? Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Si tú realmente quieres ver la condición de tu corazón, empieza a oírte a ti mismo. Yo sé que somos buenos para oír a otras personas, pero empieza a oírte a ti mismo. De veras, hazlo. Yo lo hago frecuentemente. Amén. No sé si le ha pasado cuando usted se enoja y empiezan a salir cosas que no deberían de salir. ¿Verdad que sí? Y decimos, ¡ay! No quise decir esto o aquello. No solamente que no lo quisiste, sino lo traes adentro. Pero hay ciertas situaciones en las cuales van a salir, amén. Y muchas veces nuestra falta de fe, ¿sí? O la condición de la fe va a salir en nuestro hablar, va a salir en lo que decimos, amén. Y vuelvo a repetir, a veces somos muy buenos para oír a otras personas o lo que están. No, empiézate a oír a ti mismo. Pon atención a lo que a veces respondes. Pon atención a lo que a veces le dices a la gente más cercana. Y a veces te vas a dar cuenta de, y realmente pones atención, te vas a dar cuenta, esto no debería haber salido. Esto no lo tenía planeado, pero sí estaba ahí. Porque hay algo en el corazón que necesita ser cambiado. Amén. Creo que era Charles Finney que decía que cuando pidiéramos perdón al Señor, hiciéramos una lista primero de todas aquellas cosas. Porque a veces le decimos, Señor, limpia mi corazón en el nombre de Cristo, amén. Muchas veces hemos hecho eso. Pero él decía que no, que realmente para que sea efectivo tenemos que hacer una lista. Señor, tengo esto, y Señor, tengo esto, y Señor, tengo esto, y Señor, ¿sí? Y que cada cosa pidiéramos al Señor, Señor, cambia en esta área de mi vida, cambia esto que he dicho, que estoy haciendo, amén. Y que no dejáramos de orar hasta que viéramos el cambio, amén. Porque Dios desea un corazón en el cual Él se pueda mover. Y estoy seguro, incluyéndome a mí, que todos necesitamos ser cambiados en nuestro corazón, amén. Ahora, no todo es mal, porque hay cosas en nuestra vida que el Señor ha declarado la victoria, no ha traído victoria a nuestro corazón. Pero también estoy seguro que hay otras áreas en las cuales todavía no. Necesitamos ser específicos con el Señor, amén. Y se lo digo con todo mi corazón porque eso es una buena manera de ver cómo estamos. Oírnos a nosotros mismos. Amén. Muchas veces en nuestras palabras puede haber duda. Muchas veces en nuestra palabra puede haber miedo. Por ejemplo, el miedo. ¿Sí? O hay miedo o hay fe, pero no puede haber las dos. Pero el miedo es como la gripa, se contagia así. Amén. ¿Alguna vez han conocido a un miembro de una familia que tenga miedo? Por ejemplo, si mamá tiene miedo o papá tiene miedo, aunque no exprese muchas veces ese miedo se transmite a las demás personas, se contagia. ¿Ven? Lo mismo sucede con la fe. Si alguna vez han tenido la oportunidad de convivir con hombres y mujeres de fe, ¿sí? Uno puede aprender grandes cosas. Por eso es bueno, se lo digo a la gente de la iglesia, yo me someto a otros pastores, ¿sí? Yo no soy el llanero solitario, ¿verdad? Y yo soy Enrique y estamos construyendo el reino de Enrique. No es así.
Pero muchas veces tienes que juntarte también con hombres y con mujeres, porque muchas veces puedes aprender de ellos. Y hay grandes hombres y mujeres de fe, a lo mejor no son muy reconocidos. Amén. No busque a la gente reconocida, ¿sí? Hay gente que solamente quiere buscar a la gente reconocida y sacarse un selfie, ¿verdad? Una foto en el celular, ¿verdad? Amén. Porque son celebridades. No. Pero le voy a decir una cosa. Busque al Señor, pero busque que el Señor cambie su corazón, que cambie sus palabras. Amén. Yo a veces me he dado cuenta que a lo mejor puede ser negativo, o puedo tener miedo, o puedo tener falta de fe en cierta área. Sí, no estoy creyendo en mi corazón. Amén. Amén. Veamos el día de ayer Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 dice el verso 5: y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Está hablando el Señor Jesús en Nazaret. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí podemos ver en esta historia que los milagros no dependen solamente de la fe de los ministros, sino también del que recibe. Podemos limitar la obra del Señor en nuestra vida por causa de la incredulidad. Amén. Recibimos de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a tu fe. Y lo dijo algunas veces el Señor: sea hecho. Amén. Hablábamos también de la mente, nuestro intelecto, nuestro razonamiento, nuestra mente natural. Hay gente que le quiere buscar respuesta a todo. Yo voy a decir una cosa: a veces Dios nos responde sí, a veces le preguntamos ¿por qué, Señor? Pero no siempre responde. Amén. Hay veces que sí, hay veces que no. No dice, en ninguna parte de la palabra del Señor dice Dios nos va a responder a todas nuestras preguntas. No. Pero si Dios habla, debemos de creer. Amén. Para poder recibir esa fe. Pero hay gente que en vez de recibir lo que el Señor le está dando, empieza a razonarlo. Es como tratar de poner todo el mar, ¿sí?, en un vaso de agua. O sea, lo que dice el Señor es como el mar y nuestra mente es como un vaso de agua. No va a poder caber todo ahí. Amén. Muchas veces nuestro intelecto, nuestro razonamiento, nuestra mente natural, algunas veces pensamos de más, ¿no es así? Creamos historias. ¿Alguna vez usted ha creado una historia? Y empiezas con detalles, así como cuando tienes un sueño así medio loco, ¿verdad? Y que subiste por aquí, subiste por allá y subiste aquí. Y no es del Señor, por supuesto, ¿verdad? Pero tiene un montón de detalles. ¿Sabes? Nuestra mente trabaja de más. Amén. Y muchas veces eso puede estorbar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Los principios de la lógica natural, de la psicología, apelan a nuestra mente natural. Amén. Muchas veces como seres humanos también queremos algo tangible, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, o hasta no tocar, no creer. Amén. Muchas veces, ¿sí?, no queremos nosotros vivir en fe, vivir por fe y caminar hacia lo desconocido. La fe no puede fluir en la vida de una persona demasiado analítica y que tiene que tener todo resuelto antes de seguir la dirección del Señor. Yo he oído ministros casi decir al Señor: Señor, me tienes que decir el lunes qué va a pasar, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, antes de que yo ponga un pie hacia afuera. Así no sucede, así nunca va a ser desarrollada a la fe. Amén. Como veíamos con Abraham, él salió sin saber a dónde iba. Estoy seguro que Sarita le hizo muchas preguntas, ¿verdad? Estoy seguro que él tenía también algunas, pero obedeció y salió. Y vemos la palabra del Señor. Cuando llegó a donde tenía que llegar, el Señor le dijo: esta es la tierra. ¿Sí? No se siguió de frente. Amén. Esta es la tierra la cual yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y aún le puso parámetros: el norte, el sur, el este, y le dijo los parámetros. También le dijo en todo lo que pisare la planta de tu pie, algo similar. Después sucedió: será tuyo. Realmente Abraham nunca lo vio
cumplirse en realidad. Pero lo creyó en su corazón y obedeció al Señor. Amén. Por eso le digo que Abraham fue un hombre extraordinario. Amén. Muchas veces también la duda consume totalmente la vida de fe. Acuérdense que si Eva no se hubiera echado un café, no se hubiera tomado un café colombiano, ¿verdad? Con la serpiente, y se hubiera podido, se hubiera platicado, ¿verdad? No hubieran pasado muchas cosas, amén. Lo primero que le dice la serpiente: con que Dios te dijo. Muchas veces podemos recibir la palabra del Señor y puede haber otra voz diciendo: ¿será Dios? Con que Dios te dijo eso. No, se me hace que estás entendiendo mal. ¿Le ha pasado o solamente me ha pasado a mí? Una de las visiones más grandes que he tenido en mi vida hace 12 años. Estaba yo ya acostado, mi esposa estaba dormida, estaba yo orando al Señor, estaba yo totalmente acostado orando al Señor. Y de repente vi el Long Island, el lugar donde vivimos, que es una isla, se conecta a la ciudad a Manhattan y a otros lugares por una serie de puentes, hay muchos puentes. Long Island es parte del estado de Nueva York. Pero en esta visión pude ver, como si estuviera yo viendo un mapa, veía Long Island, y vi una gran ola, grandísima, que empezaba y cubría, y cubría, y cubría, y cubría, y cubría, y venía del este hacia el oeste. ¿Amén? Mi mente natural, esto duró, no sé, unos 4 o 5 segundos, fue así, ¿no? Y mi mente natural lo primero que pensó: sí, pues vivimos en una isla, estamos rodeados de mar, ¿sí? Un tsunami. Nos vamos a ahogar en esta isla. Y recuerdo que eran tal vez, no sé, las 11:30, 12 de la noche, una cosa así. Y comencé a hablar al Señor porque me impactó. Y el Señor me empezó a hablar y me decía: tienes que ir a mi palabra. Tienes que ir a mi palabra, tienes que ir a mi palabra. Y empecé a comprender, porque estuve orando durante varias horas, estuve estudiando la palabra del Señor. Amén. Y Dios me empezó a guiar hasta que llegué a Ezequiel. Capítulo 43. Y le vuelvo a repetir, estuve por varias horas, tal vez hasta las 4, 4:30 de la mañana, una cosa así. Y Ezequiel 43, cuando empecé a leer este pasaje, Dios me dijo: esto es lo que significa lo que acabas de ver. Dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí que la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Entonces comprendí, no es en lo físico. Esa ola es la gloria del Señor que un día vendrá, ¿sí? Del este hacia el oeste. Amén. Todavía no ha sucedido, pero yo sé que un día va a suceder. Si yo no hubiera buscado, seguir buscando al Señor, amén. Y siempre le digo a la gente esto: cuando tú tienes una visión o un sueño y no entiendes, no trates de darle tú la interpretación. Ve a la palabra de Dios, porque usualmente, si Dios te lo ha dado, la visión o el sueño tiene que estar conectado a un verso o a versos de la palabra del Señor. Amén. Esto es un ejemplo de cómo nuestra mente puede pensar cosas que no, y a lo mejor Dios sí nos está hablando. Amén. Por eso he aprendido que si tengo un sueño, primero le pregunto: bueno, Señor, si no es, eso significa esto, eso significa que no. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar, empieza a leer, y Dios te va a dar la interpretación. Puede ser en ese momento, puede ser después, pero muchas veces nuestra mente, amén, y aún la duda, amén, pueden distorsionar las cosas, amén. También dice su libro: recuerde que Dios imparte fe a nuestro corazón, no a nuestra mente. Sin embargo, también es importante tener una actitud y una forma de pensar positiva. La fe significa que obedecemos al Señor y avanzamos
hacia nuevas circunstancias, sin saber exactamente cómo va a resultar todo. En el caso de estos sueños, no sé cuándo va a pasar, pero yo sé que va a pasar. Y yo sé que fue una visión dada por el Señor. Amén. Pero necesitamos también entender, sí, que necesitamos, si no tenemos la interpretación, porque mucha gente también he conocido que se ha equivocado, tenemos que tener la interpretación correcta de lo que dice, de lo que nuestro Señor nos está diciendo. Amén. Hemos estado viendo algunos impedimentos, pero ahora queremos entrar a las claves para poder aumentar y hacer crecer nuestra fe. Amén. Primero y antes que otra cosa, la fe está fundada y arraigada en una relación íntima de amor con el Señor. Amén. Amén. Dependemos del Señor. Si vamos a Hebreos, capítulo 5. Hebreos capítulo 11, verso 5, perdón. Hebreos capítulo 11, verso 5. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué el Señor no permitió que Enoc viera la muerte, sino que fuera traspuesto o tomado o arrebatado, como usted quiera decirle? Porque era tan cercana su relación con el Señor que el Señor decidió llevárselo. Amén. Génesis dice que Enoc aprendió a caminar con el Señor y caminaban de una manera íntima. Amén. Y el deseo del corazón del Señor es que tú y yo podamos caminar lo más profundo, lo más cercano a Él. Ahí es donde también se desarrolla la fe. Amén. Es en nuestra relación personal con el Señor. Amén. En la vida de Enoc fue producida una gran fe conforme caminaba y pasaba tiempo en íntima comunión con el Señor. Fue la fe que estaba depositada en su vida mientras caminaba con el Señor la que lo capacitó para ser traspuesto y arrebatado a los cielos. Amén. Hay mucha gente que quiere ver las maravillas del Señor, pero no quiere ver al Dios de las maravillas. Y hay una gran diferencia. Amén. El Salmo 24 dice, son aquellos que buscan tu rostro. No dice aquellos que buscan tus manos. Hay cristianos que solamente buscan sus manos, las bendiciones. Pero hay gente que realmente quiere buscar su rostro. Amén. No solamente es ver milagros o cosas sobrenaturales nada más por mirarlas. Isaías vio todas esas cosas y lo veíamos el día de ayer. Tuvo un vislumbre de lo glorioso, pero en ese vislumbre fue transformado él, para que él llegase a ser más, estuviese más cerca del Señor, pero llegase a ser un poco más como Él. ¿Me explico? Dios es un Dios santo. Amén. Y el Señor quiere hacer cosas en nuestra vida para que más y más y más seamos conformados a su imagen. Génesis dice claramente que fuimos creados a la imagen y a la semejanza del Señor. Y ese sigue siendo el plan original. Amén. Lo primero que le dice al hombre, dice que tuviera, que produciera fruto y que fuera multiplicado. Amén. El Señor en lo espiritual quiere que tengamos ese fruto y que sea multiplicado, pero todo es en base a nuestra relación personal con el Señor. Amén. Hemos hablado también un poco de la humildad, y la humildad significa dependencia de Dios. La fe es una cualidad del Espíritu que depende y descansa en el Señor. Para tener esa santa dependencia del Señor debemos de tener un corazón humilde. La humildad reconoce que no podemos hacerlo por nosotros mismos, sino que necesitamos la ayuda de otro. Amén. Cuando nosotros venimos al Señor,
Realmente no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Simplemente nos dice el Señor, necesitas creer en el que ya hizo las cosas. Y ese es el Señor Jesús. Amén. Tú no puedes nada hacer por ti mismo. El Señor Jesús ya lo hizo. Es aprender a depender desde la salvación. Espero. Comenzamos a comprender que dependemos de otra persona. Que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. La naturaleza humana lo quiere hacer en sus propias fuerzas. Pero realmente la persona que empieza a caminar con el Señor tiene que aprender a depender de Él. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? A veces decimos de broma, ¿verdad? Pero ese fariseo, la oración de ese fariseo no llegó ni al techo. Pero dice que el publicano, ¿sí?, estando lejos, no quería ni alzar los ojos. Amén. Y él fue el que fue enaltecido. Amén. Dios conoce nuestro corazón y conoce lo que hay en nuestro interior. Amén. La fe es una dependencia del Señor. La fe y la humildad son inseparables. Amén. Punto número 3, si realmente deseamos que la fe crezca en nuestras vidas, tiene que haber obediencia, y la obediencia se aprende. Amén. La obediencia, no nacemos con obediencia. Cuando nacemos en esta tierra no nacemos con obediencia. Usted lo puede ver claramente, ¿sí?, cuando empiezan a crecer sus hijos y sus hijas. Le dices: ven para acá, y no viene para acá, sino sale corriendo para allá, ¿verdad? ¿O solamente me ha pasado a mí? Y eso yo no se lo puse, ya viene así equipado el niño, la niña. La obediencia se aprende. Amén. ¿Qué es lo que hacemos cuando nuestros hijos no obedecen? Necesitamos corregirlos. No es la chancla voladora, ¿ok? No es agarrar el cinturón o agarrar el palo de madera y... Sí, yo sé que hay hermanos y hermanas que tienen un buen tino, ¿verdad? Pero no es así. Pero si no corregimos la desobediencia, nuestros hijos van a pensar que está bien lo que hacen, ¿sí? Realmente la obediencia muchas veces se aprende con un poco de dolor, ¿sí? Porque mucha gente cree que la obediencia es fácil. No, la obediencia no es fácil, es difícil. Y a veces se tiene que aprender con un poco de dolor. Amén. Porque nuestra naturaleza es desobedecer. Amén. Y cuando aprendemos a obedecer al Señor, hay cosas que sí obedecemos, pero hay cosas que no. Y hay veces que Dios permite un dolorcito aquí, un dolorcito, como dice la Biblia, una disciplinadita. Porque Dios al que ama, disciplina y corrige. ¿Qué es lo que corrige muchas veces? Nuestra falta de obediencia. No es que salga una mano del cielo con una vara y nos dé aquí atrás, no. Pero hay veces que Dios, sí, en ciertas cosas nos disciplina y nos permite aún pasar por cierto dolor. No estoy diciendo que todo el dolor es causa de disciplina, no estoy diciendo eso. Amén. Yo tengo que tener cuidado porque luego hay gente que puede malinterpretar las cosas, ¿verdad? Amén.
Sí, porque hay gente que predicara como si Dios es un Dios de constante disciplina, constante disciplina, constante disciplina. No, el Señor nos da oportunidad de obedecer, pero también cuando ve que estamos desobedeciendo y desobedeciendo y desobedeciendo y desobedeciendo, nos tiene que disciplinar, porque todo el que ama castiga y corrige, ¿sí? Porque ¿quién es el hijo al quien es corregido? Amén. Yo sé que mi esposa es maestra y a veces ella tiene, los niños que ella tiene son niños pequeños, y a veces ella en sus actividades diarias puede ver que hay papás que los dejan hacer lo que sea. Y muchas veces mi esposa tiene que intervenir por la situación de enseñarle al papá, porque parte de lo que ella hace es enseñarle a los padres que interactúen con sus hijos y que los hijos interactúen con los padres. Pero a veces eso no es posible porque no hay una disciplina en el hogar. Amén. Y a veces ella tiene que decirle a la mamá o al papá, porque a veces están los papás ambos, ¿sí?, que es necesario que corrijan a sus hijos. Y hay muchas mamás, no necesita corrección, no. A veces dice que llega en la mañana y el niño así con los ojos así, ¿a qué hora se fue a acostar? A las 2 de la mañana porque no quería irse a dormir. Hay formas de hacerlo ir a dormir al niño y a la niña, amén. Si no aprendemos obediencia, entonces nuestras vidas, ¿sí?, no van a tener un orden, no van a tener un objetivo, amén. Y por consiguiente no vamos a aprender lo que dice aquí la palabra del Señor, amén. Dice la Biblia que aún su pueblo continuamente ignoró a Dios y no escucharon ninguna de sus palabras, amén. Cuarta cosa, la obediencia nos prepara para tener un corazón que cree. Si no obedecemos al Señor, no seremos capaces de creer. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Verso 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. Aquí vemos que la obediencia y el creer van de la mano. Para que la fe opere en nuestra vida es absolutamente esencial un corazón que cree. La fe también aumenta y se desarrolla cuando meditamos en la palabra de Dios. No solamente dice leerla, dice meditarla. Amén. Voy a decir una cosa, no es malo tener un plan de lectura bíblica. Espero que lo tenga. Amén. Pero muchas veces, si seguimos rigurosamente ese plan de lectura y no meditamos, ¿qué significa meditar? Detenernos en cierto verso. Amén. Yo sé que de repente estamos leyendo la palabra del Señor y un verso nos salta, ¿verdad? ¿Sí le ha pasado? O es como si este verso estuviera en naranja fosforescente o en amarillo fosforescente. Amén. Ahí es cuando el Señor quiere que empecemos a meditar en su palabra. Hay veces que yo paso días meditando en un solo verso, porque yo sé que Dios me quiere decir algo y a lo mejor a la hora no entiendo todo ese verso. Y entonces empiezo yo le digo desconstruirlo, ¿no? Saco palabra con palabra y empiezo a orar y decirle, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Y eso es lo que el Señor quiere también desarrollar en nosotros, la meditación de su palabra. ¿Ok? No estoy diciendo meditación de... No. Amén. Vuelvo a ver, tengo que ser muy cuidadoso. Es la meditar en la palabra del Señor. Amén. El Salmo capítulo 1, que es un salmo muy conocido, tal vez es el salmo que nos introduce a todos los salmos. Dice el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Señor no solamente que meditemos un poco, sino que meditemos de día y de noche. Amén.
que apaguemos el radio, que dejemos de ver las novelas. No, yo sé, aquí en Guatemala los hermanos no ven las novelas, ¿okay? Ni las hermanas tampoco. Experimente dejar de oír un montón de cosas y experimente empezar a meditar en la palabra del Señor. Y vuelvo a repetir, no tiene que meditar en todo un capítulo. Amén. Ahora, si tiene la capacidad, a mí se me olvida todo, por eso necesito apuntarlo aquí y allá y acullá. Pero muchas veces, como Dios me habla, o es en una palabra o es en un verso. Sí, tengo que leer el contexto de todo el verso, etcétera, etcétera. Pero es muy importante estar meditando y meditando y meditando y preguntándole al Señor: Señor, ¿qué más me quieres revelar? ¿Qué más me quieres decir? Y vuelves a su palabra y lo vuelves a leer y meditas. Y Dios te quiere hablar y Dios te va a hablar. Amén. Y le voy a decir una cosa, son claves, son versos claves para tu vida. Amén. Para tu vida personal. Y Dios desea que a través de esa meditación, amén, dice el verso 3, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Eso quiere decir que nunca se va a sacar. Un árbol junto a corrientes de aguas no se va a sacar. Yo sé que no pasa también aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero ay, ya no puedo más, hermano. Me siento todo seco y me siento todo desagradable. Y ya no puedo más. A veces estamos tan secos como los chicharrones, ¿verdad? Muchas veces la razón del sequedal es que no estás en las corrientes de las aguas. O sea, explicado, no estás meditando en la palabra del Señor. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay gente que cuando oye la palabra prosperidad, ¡pin!, lo interpreta: prosperidad es igual a dinero, pisto, ¿no? En ninguna parte de la palabra del Señor yo veo la palabra prosperidad junto con la palabra dinero, nunca. ¿Sí? Si usted descubre un verso me lo dice. Yo todavía no lo he descubierto. La verdadera prosperidad proviene de meditar en la palabra. La verdadera prosperidad también es de adentro hacia afuera. Uno de los ejemplos que más me gusta acerca de prosperidad es José. José fue declarado por la palabra del Señor un varón próspero y no tenía ni un solo pisto, nada. Es más, su vida no le pertenecía a él, sino le pertenecía a su amo Potifar, o Poti, como quieran ustedes llamar. Pero fue declarado un varón próspero. Amén. Porque la mano del Señor estaba con él. Es más, Potifar vio que desde que llega José, todo es cambiado y le entrega todo, pues por supuesto. Amén. Esta palabra nos dice claramente que cuando meditamos en la palabra, todo lo que hagamos prosperará. Amén. ¿Cómo va a prosperar? A través de la fe. Amén. Porque estás meditando en la palabra del Señor. Amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Una vez tuve una visión hace muchos años. Y en esta visión veía a una hermana de la iglesia preocupada. ¿Sí? Y la veía en parte de su casa y la tuve así clarísima la visión. Estaba preocupada y daba vueltas y la veía preocupada y la Biblia estaba enfrente de ella y no la tocaba. No iba a ella y seguía preocupada y seguía. Y esa fue la palabra que le di a esa hermana. Estoy hablando de hace muchos años. Muchas veces la respuesta está enfrente de nuestras narices. Amén. Muchas veces en medio de situaciones todas hablamos a todos, pero no nos comunicamos con el Señor. Es tan importante meditar la palabra del Señor. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice el Salmo 119, 165, y no hay para ellos tropiezo. Si meditamos constantemente en la palabra de Dios, no habrá prueba u obstáculo tan grande que no podamos vencer. Y acuérdense que aquí es donde nos fortalecemos, aquí es donde nos llenamos, aquí es donde recibimos la fe. Amén.
Otra clave esencial para hacer crecer nuestra fe es caminar con hombres de gran fe. Amén. Voy a revertir, dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. Estoy seguro que debe de haber alguien, un hombre o una mujer, ¿sí?, que puedan ser de inspiración para ti. Si no los conoces, hay libros. Amén. ¿Alguna vez han oído de George Mueller? George Mueller fue un hombre que fue usado por Dios para atender a miles de huérfanos. Amén. George Mueller era un hombre de fe, por supuesto, en el que empezó con, no recuerdo, fueron 2 o 3 niños, y llegó a cuidar de miles de huérfanos a través de toda su vida. Amén. Le voy a decir una cosa: cuando tú lees esa clase de personajes, aunque sea una biografía, tú te empiezas a llenar, porque fueron hombres o mujeres usados por Dios. Amén. Usados en fe. George Mueller tiene muchas historias. Una de las historias más famosas es que había veces, no le sucedió una vez, sino le sucedieron varias veces, que no tenían absolutamente nada de comida para los huérfanos. Dice que reunía a los huérfanos, los sentaba a todos y le decía: vamos a orar por los alimentos, cuando no había alimentos. Se ponían a orar por los alimentos, terminaban de orar, y usualmente lo que pasaba, una vez se descompuso un camión lleno de plátanos enfrente de la puerta del orfanatorio, y le tocaron la puerta, y eso sucedió exactamente después de la oración. Le dijeron: señor Mueller, se me acaba de descomponer mi camión, ¿sí?, y no lo voy a poder reparar el día de hoy. Quiere llevarse todos los plátanos para poder alimentar a sus huérfanos. Dice que no sucedió una vez, sucedieron muchas veces a través de su vida. Cuando el Señor le llevaba a comprar un edificio, pasaba exactamente lo mismo. Se ponía a orar y las finanzas empezaban a llegar, y todos sus edificios fueron comprados. Le voy a decir una cosa: tú empiezas. Lo que le decía el intercesor a Rhys Howell, también es un hombre sorprendente. Le voy a decir una cosa: tú lees esa clase de hombres o de mujeres de fe y dices: estoy en pañales en lo espiritual, de veras. Yo me quejo de tonterías, ¿no? Estos, de veras, hay gente, de veras, que era grandemente usada y se entregaba al Señor. ¡Wow! Pero le voy a decir una cosa, y vuelvo a repetir: son reales hombres de fe, porque hay otros que no. Amén. Pero eso puede, sí, a edificar y aumentar tu propia fe. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ver el ejemplo en otras personas y decimos: si Dios lo pudo hacer con esa persona, pues Dios también lo puede hacer. No estoy diciendo copiar, no estoy diciendo copiar, pero eso nos permite ver más allá, a lo mejor, de lo que pensamos, ¿sí?, o inclusive creemos. Y podemos ver el ejemplo de otra persona, y si Dios respondió a esta persona, es el mismo Dios que nosotros adoramos y servimos y alabamos y seguimos. Amén. Ahora, también la fe se debe de ejercitar. Es como un músculo. Amén. Por ejemplo, ningún atleta es lo suficientemente poderoso como para romper una marca mundial de levantamiento, o sea, levantamiento de pesas o otra cosa, sin haberse condicionado gradualmente sus músculos para levantar todo ese peso. Amén. Todos estos atletas se tienen que ejercitar. Amén. Se tienen que preparar, tienen que dedicar horas y horas. Y lo mismo sucede con la fe. Amén. Abraham se fortaleció en la fe ejercitándola en pequeños actos. Nadie se convierte en un héroe de la fe de la noche a la mañana, sino es un acto de fe, y después es otro acto de fe, y después es otro acto de fe, y después es otro acto de fe. Amén. Nadie se convierte en alguien ultra espiritual, super espiritual, de la noche a la mañana. Es un proceso. No sucede eso. Amén. No sucede eso. Dios quiere que vayamos de un nivel a otro nivel, y en pequeños actos de fe. Hay veces que el Señor te puede llevar a no sé, 2, 3 pequeños actos de fe, y después saltar un poco más. Pero después seguir y otra vez saltar más. Amén. Amén. Y tenemos que confiar en el Señor. Yo muchas veces, el Señor me ha confrontado, si lo puedo decir de esa manera, en creerle más a Él. A veces le digo: pero Señor, ¿cómo va a suceder? Y yo ya sé la respuesta: tengo que creer en el Señor. A veces no me da todas,
¿sí? Pero son actos de fe y actos de fe y actos de fe, amén, en los cuales podemos ver la mano del Señor, amén. No sé si alguna vez aquí alguien ha ayunado y ha ayunado un largo periodo de tiempo, no sé, 21 días o algo así, o a lo mejor hasta más. Se necesita, ¿sí?, fe para poder hacerlo, porque hay una batalla. Casi por lo general los primeros días son los primeros días, no tanto en medio, pero los primeros días son los más difíciles, porque cuando el Señor te dice, te manda a ayunar, tienes que actuar en fe, amén. Y muchas veces va a haber una batalla, pero después ves el resultado de ese ayuno, ¿sí? Porque como lo decía el otro día con los jóvenes, ¿verdad? Tu carne sí está grandota, ¿verdad? Pero conforme van pasando los días, tu carne se empieza a debilitar, y tu espíritu se empieza a fortalecer, porque el ayuno va con la oración, ¿ok? Si nomás haces ayuno pero no haces oración, solamente estás pasando hambre, o estás a dieta, o quieres bajar unas 10, 15 libras, no. El ayuno y la oración van de la mano, amén. Pero te das cuenta de cómo aún tu cuerpo, porque ya después de ciertos días sí. Algunos libros dicen que son 3, 4 días, a mí me ha pasado que casi son como 7, 8 días después de que ya no siento el deseo de alimento, pero de verdad tu cuerpo tu carne se empieza a debilitar, y en tu espíritu se empieza a crecer, y te verás, en medio de esos ayunos prolongados, sientes la presencia del Señor aún más fuerte, amén. Hay gente que continuamente lo está haciendo, pero eso requiere de fe, amén. Pero muchas veces también nos lleva de un acto de fe a otro acto de fe. De veras, yo les animo, si ustedes no tienen la costumbre de ayunar, empiecen a ayunar, ¿sí? No ayunen mediodía, porque realmente mediodía no funciona mucho. Ayunen un día. Si es mejor cuando no estén trabajando, para que puedan dedicarle ese tiempo a orar y ayunar, pero ustedes van a ver que uno se vuelve más sensible al Señor. Y yo en ayunos que he tenido he visto claramente cómo el Señor se mueve y cómo el Señor se manifiesta. Y de veras mucha gente cree que ayunar es así como hacerle manita de tratar de convencer al Señor a algo. No es tratar de convencer al Señor a algo, ¿sí? Es porque el Señor quiere hablarte, y la manera a veces más sencilla de hacerlo es que tu carne se debilite y que tu espíritu se fortalezca y que puedas recibir de parte del Señor, amén. A lo mejor dices, no tiene que ver con lo que estamos viendo, no tiene que ver mucho con lo que estamos viendo, amén. Muchas veces, en medio de esos ayunos, Dios puede responder a ciertas cosas, amén. A veces cuando estamos desesperados por el Señor, ¿quién ha estado desesperado por el Señor alguna vez? Ese es el mejor tiempo para ayunar y orar, amén. Si estás desesperado por el Señor, a lo mejor dices, nunca he llegado al tiempo de la desesperación, un día vas a llegar al tiempo de desesperación. Si empiezas a ayunar y orar, vas a ver la diferencia. Y Dios, muchas veces en medio de esos ayunos, de veras, tu fe aumenta, de veras, tu fe aumenta. Cuando ella hizo ese periodo prolongado hace un tiempo, recuerdo claramente cómo la presencia del Señor inundaba, pero debe ser algo más de lo normal, ¿no? El lugar donde estábamos, el departamento donde vivimos. Y de veras Dios nos habló tantas cosas. Y ese es mi deseo. El Señor me dijo en este año, lo más seguro es que lo voy a hacer hasta final de año, que ayunara durante 40 días. Y de veras se lo digo con todo mi corazón. No estoy, vuelvo a repetir, no es para convencer algo, no es para hacerlo para convencer a Dios de algo. No, mira, Señor, estoy pasando hambre y mira, pues tú tienes que responderme. No, pero es para recibir más del Señor. Es para poder conocerlo más a Él. Ese es mi deseo. Amén. Yo sé que el Señor, porque nos ha dicho durante algún tiempo, el Señor quiere hablar de cosas más profundas que lo que ha hablado hasta el día de hoy. Amén. Pero mi deseo es encontrarme con el Señor. Ese es todo. Mi deseo es encontrarme con el Señor. Pero cada vez que uno se encuentra con el Señor, la fe aumenta. Amén. Las experiencias que uno tiene con el Señor, amén, son maravillosas. Amén. También siempre hay una preparación cuando Dios quiere desarrollar la fe para en algún punto particular de nuestro ministerio. Esta preparación muchas veces se lleva a cabo
en el desierto. El desierto y las pruebas producen fe en nuestra vida y purifican nuestra fe. Porque cuando atravesamos por el desierto y aprendemos mansedumbre, que la fe empieza a crecer en nuestra vida. Amén. Alguna vez, no sé si aquí lo he comentado, no sé. Hace muchos años tuvimos que pasar por una serie de pruebas. Ya estoy a punto de terminar. Pasamos por algunas pruebas y una vez le pregunté al Señor: Señor, ¿en dónde estoy? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está pasando esto? Y el Señor me dijo: estás en la casa de Potifar. Si ustedes van a la historia de José, José no podía salirse de la casa de Potifar. Era algo que tenía el Señor planeado. Amén. Pero yo decía una cosa, en ese periodo de tiempo que fueron años, no fueron meses, sino fueron años, el Señor nos enseñó a depender más y más y más de Él. Y ahí creció nuestra fe. Yo puedo decir que en esos tiempos muy difíciles, porque no fue eso, sino fueron otras cosas, nuestra fe creció y ahora lo puedo ver. En ese tiempo no lo entendía, pero ahora lo puedo ver, que nuestra fe creció porque aprendimos a depender del Señor. Y cuando no hay nada en el desierto, ¿sí?, a lo mejor la única es voltear arriba y decirle: Señor, ayúdanos. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta noche, Señor. Y yo te pido, Padre, que tu Santo Espíritu nos siga hablando aún durante esta noche, Señor. Señor, yo sé que hay muchas cosas que tú quieres enseñarnos, oh Señor, impartir a nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que podamos, Señor, recibir de parte tuya y que vamos a actuar en ellos. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, oh Señor, que están aquí. Te pido que tú, Señor, que tu Santo Espíritu, que tus ángeles vayan con ellos hasta sus hogares. Señor, que podamos regresar con bien, Señor, que el día de mañana, oh Señor, podamos seguir recibiendo de parte tuya, Padre. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias.